Sin duda alguna, son súper escasas las personas que no conocieron en su momento la bomba que fue Dragon Ball AF durante toda una década, siendo principalmente del año 2000 al 2010, siendo este último año mencionado, la sepultura de AF. Hace tiempo les hablé sobre cosas que quizá no sabías de Dragon Ball AF, siendo uno de esos puntos, el mencionado supuesto trabajador, o ex trabajador de Toei Animation. Pues bien, tras una búsqueda concreta, hablaremos más a detalle sobre lo que he decidido llamar, el caso Dragon Ball AF 2019-2021, y lo concluiré de una vez por todas. Año 2006. Nico Nico Douga era un pequeño sitio en el cual se enfocaban principalmente en notas japonesas, pero para poder tener acceso a dichas notas, era necesario crearse una cuenta, de lo contrario, era prácticamente imposible poder acceder a la interfaz principal, más allá del inicio de sesión o registro. Dicho sitio se encontraba evidentemente en completo japonés, pues el sitio era dedicado al 100% para gente de dicho país. Al ser un sitio, utilizado para algunas notas, esto se aprovechaba para noticias, posts, etc. Sin embargo, en el año 2007, apareció un usuario, indagando en la máquina del tiempo, su nombre, o mejor dicho seudónimo solía ser Darknessky403, cuya imagen de perfil están viendo en pantalla, y de hecho, cuya calidad se encuentra súper baja. Esto por las dimensiones del sitio, recuerden que es gracias a la máquina del tiempo, debido a eso, no es posible mostrarla a detalle. Continuando con todo esto, su fecha de registro fue el 24 de diciembre del 2006, pero no contaba con gran actividad. Esto cambió un día del 2007, en el cual, el usuario decidió subir finalmente un pequeño video con una vinculación, la cual dirigía a una nota escrita por él. La nota contenía el siguiente mensaje. Me presento ante ustedes, pueden llamarme Darkness, a como están las circunstancias, no puedo darme el lujo de revelar mis datos, pues evidentemente estaría jugando con contratos. He estado en Toei Animation un tiempo considerable, y el mensaje va dedicado a todos los interesados en algo llamado Dragon Ball AF. No tenía mucha idea de lo que es, pero es algo que incluso ha llegado a discutirse en las mismas oficinas de la empresa, por esto es que me enteré del nombre y lo que es en sí. Según me cuentan compañeros del trabajo, están pensando que Dragon Ball podría regresar algún día. Personalmente he visto en las papeleras de la basura, diseños de personajes de lo que fue la serie, he visto incluso a Broly como Super Saiyajin 4 y Vegeta Super Saiyajin 3, pero no tengo idea de por qué están en la basura. Las leyes japonesas, en especial por los contratos, impiden informar lo que sucede dentro de las instalaciones, pero al diablo, solo pido discreción por la seguridad del empleo. Yo llegué a ser un chico que amaba Dragon Ball como muchos, por esto es que tenía que contar lo que he visto fuera del sitio japonés Nico Nico con un video para persuadir las sospechas. Agregar un dato de hola, visita me funcionó. Mis compañeros han escuchado en ocasiones a los directores en los pasillos y me han hablado incluso sobre 3 películas, pero no sé si tengan que ver con lo que llaman Dragon Ball AF, pero es probable un regreso. Quiero terminar la nota con fechas que mis compañeros han escuchado, mencionan los años 2019-2021. No sé si sea estreno en alguno de esos años, o una secuencia. La gente de la empresa se sorprende ya que han pasado más de 10 años de que terminó la serie, y ver cosas así es algo que suele agradar. Esto es un sitio vinculado de una página japonesa, es claro que tendré suerte si alguien llega a encontrar la nota. Si hay alguien leyendo esto, recuérdenme como alguien, o el primer sujeto que quizá les habló sobre un futuro regreso de Dragon Ball. No puedo revelar detalles en concreto, como los dibujos ya que sería meterme en problemas. Hasta pronto. Darkness, 20 de abril de 2007. Ese hasta pronto se convirtió en una despedida final, ya que evidentemente sí hubo gente que descubrió su nota oculta para persuadir, y gracias a eso puedo contársela a ustedes en este video. Desafortunadamente, por más réplicas que tuvo el usuario, nunca volvió a escribir nada, y de hecho su perfil ya no se puede encontrar en la actualidad, así como muchos usuarios que han desaparecido tras hablar en su momento de la nota. No sé si ustedes hayan conocido al usuario Vegetronks 2, pero él fue uno de los que habló al respecto de esto, y fue mi favorito, pero su canal fue cerrado, supuestamente por infringir las condiciones del servicio de YouTube o Google, no dice que por copyright, derechos de autor. Es curioso. Si el canal se cierra ya saben por qué XD.
Veamos, Darkness mencionó las fechas 2019 y 2021, y de hecho, yo mismo en el 2009 hice un video medio desinformado en el que les decía las fechas que contaron, pero en aquel entonces mi canal fue cerrado. Lo referente a Broly y Vegeta efectivamente se cumplieron, pues actualmente ya vimos a Broly en fase 4 y Vegeta en fase 3, en el caso de Vegeta también en Dragon Ball Raging Blast 1 y 2 y en caso de Broly en Héroes. Al parecer, el usuario Darkness era una persona estadounidense residiendo en Japón. Es casi imposible que sea japonés ya que ellos son demasiado reservados, y respetan las reglas de sus empleos. Los que seguimos la información concordamos en que era de Estados Unidos o Canadá. Lo de las 3 películas queda un poco abstracto, pero está por cumplirse ya que se han estrenado 2 de ellas y en diciembre será la tercera, pero claro, no son de AF. No se duda en lo más mínimo que Darkness haya visto muchos más dibujos de la Toei, tales como Bardock Super Saiyajin y esas cosas. Lo que se deduce al respecto es que en efecto, probablemente en la Toei se haya tenido en consideración un regreso para Dragon Ball, gracias a la inmensa popularidad que tuvo Dragon Ball AF en partes del mundo. El problema principal quizá en Toei era el miedo a volver a fracasar como fue en Dragon Ball GT, que tuvieron pérdidas, hablando de ingresos. Podría ser que se la pasaron pensando 3 años sobre cómo poder regresar de una manera animada, y como proyecto a esto, probablemente decidieron agregar a Vegeta y Broly Super Saiyajin 3 en un juego, y al ver la aceptación, cada vez se hayan ido arriesgando más. Esto hasta llegar al 11 de noviembre del 2010 con Dragon Ball Heroes. Si analizamos la nota de Darkness, tuvo razón en sí, ya que las cosas que mencionó en efecto se han convertido en una realidad. El concepto de 3 películas, los personajes e incluso una nueva serie. Enfocándonos en Dragon Ball AF, para mí Heroes es la versión de AF de Toei y después les diré exactamente por qué. En su momento algunos esperamos anime de Héroes, pero nunca sucedió. Llegó Super, pero directamente a algo relacionado a transformaciones en otros personajes, jamás. Parece que le falló solo un año a Darkness, nos dio el 2019, pero en sí se tomará como forma este año, 2018, pero claro, es evidente que sus números fueron especulando rumores o comentarios. Lo que sí habrá que esperar es el 2021 ya que las cosas que él mencionó, se han vuelto verdad. Lo que hay que recalcar es que no necesariamente tiene que ser algo de AF, pues a estas alturas ya tomó otra forma. Me pregunto cuáles serían las reacciones de las personas que llegaron a leer la nota original en su momento, quizá como lo fue con Majin.com, ellos llegaron a hacer su seguimiento, con la diferencia de que era imposible ponerse en contacto con Darkness. Para algunos era un loco, para otros solo alguien que quería llamar la atención, pero el tiempo consiguió dar una respuesta definitiva al tema. Está por estrenarse el 1 de julio una serie promocional, por lo que si efectivamente vemos en Super Dragon Ball Heroes del 1 de julio, personajes como Broly Super Saiyajin 4 o demás personajes ya conocidos muy estilo AF, será el toque final al tema. El caso Dragon Ball AF 2019-2021, lo doy por concluido finalmente, con una conclusión que es la siguiente. Darkness es un usuario que nos spoileó las cosas desde años en los que nunca nadie pensaba siquiera en un regreso oficial de Dragon Ball, que no esperaba más que esperar retransmisiones y regresos de Dragon Ball Z en la televisión. El concepto Dragon Ball AF efectivamente se ha convertido en algo exitoso, y es a lo que la Toei le dio el nombre de Dragon Ball Heroes. El caso AF fue desde el 2007, una realidad y no un fraude, aunque en aquel entonces éramos súper escasas las personas que sabíamos del tema, aunque yo no estaba del todo capacitado para hablar con profundidad sobre el tema en dicho año. Mi perfil de Nico Nico llegó hasta el 2009, y sigue estando presente, ya que muestra para mí un legado en la que la comunidad de diversos países se unió completamente, en apoyo a Dragon Ball AF, siendo gracias a eso el que Dragon Ball se mantuviera vivo una década, llegando a oídos de los mismos ejecutivos de la empresa de animación japonesa, Toei Animation. Probablemente animándolos a debutar sus proyectos, como los fue la OVA episodio de verdad del 2011 y posteriormente el trabajar con Toriyama en la película del 2013, La Batalla de los Dioses, que hizo que el mundo se volteara de cabeza. Si en su momento esto no fue tan mencionado, fue debido a las escasas personas que sabían del tema y que por razones curiosas, no se pasó la voz de una manera tan grande. Si tú eres de esas pocas personas que se enteraron en su momento de dicha nota que se mantuvo como rumor, puedes estar satisfecho ya que fuiste uno de los afortunados en vivir el momento del clímax de AF. Si lo hiciste sería perfecto que lo dejarás en comentarios contando tu anécdota.
Esto fue lo que generó el boom máximo del 2007. Si he conseguido entretenerte un rato, te invito a que te pases por el canal y le eches un vistazo a mis otros videos. Estaré actualizando constantemente mi material. Para estar al tanto, no olvides activar la campana de notificaciones. Saludos a todos, se despide su amigo Mallín.